Joan Manuel Serrat o Sabina, no, Serrat. A ver, yo conozco a Sabina. Serrat lo he visto un par de veces en mi vida. Pero yo conozco a Sabina. Y Sabina tiene 3 grandes discos. Tiene Hotel Dulce Hotel, tiene El hombre del traje gris y tiene Viceversa. Y luego empezó a caer en hacer la misma canción muchas veces, ¿no? Jugando con contradicciones. Y entonces, no sé, se volvió poco desprolijo quizás con sus composiciones, además de no contar con que él no es el músico es Pancho Varona. Entonces me quedo con Serrat porque además la historia es esta. Serrat le pone pista musical a mi vida. Quienes no conozcan a Serrat, quienes conocen a Serrat, hay un hombre de 70 y pocos años, no pueden ubicar la relevancia que tuvo Joan Manuel Serrat en los años 70. Entonces, cuando nosotros descubríamos la literatura española, la literatura en español, no la literatura de España, la literatura en español, y empezábamos a apreciar la poesía de los grandes poetas de nuestro idioma, Serrat sale con Dedicado a Antonio Machado, poeta. Y descubrimos a Machado y descubrimos que ahí hay un poeta de un enorme alcance, pero junto con Machado empezamos a descubrir a otros poetas, tanto latinoamericanos como españoles, que tenían muchísimo que decirnos y nosotros podíamos disfrutarlo enormemente. Entonces, después hizo el libro el disco de Miguel Hernández, el disco de León Felipe. Cuando él cuenta sus historias, nosotros vamos viviendo las historias de amor juvenil que teníamos nosotros a los 17, 18, 20 años, pues te las cantabas Serrat, porque era cuando él tenía también sus historias de amor que todos vivimos, salvo los descorazonados por completo. Cuando van a ser mi primera hija, él escribe De parto y publica el disco de parto. Incluso la canción dice, y en agosto de parto, mi hija nace el 6 de agosto. Entonces, de los amores adolescentes al parto de tu primer hijo, todo el tiempo Serrat me había ido acompañando con su pista musical, con sus consideraciones, con sus observaciones, con su música, con su desafinadísima voz, que todo mi grupo de amigos íbamos todos los años a verlo a Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes en México. Y sabíamos que desafinaba, imagínate, no había autotune. Ni era necesario que lo hubiera, a mí qué me importa que desafine. Si está cantando con enorme pasión, me lo está transmitiendo, son canciones que él escribió, con unos arreglos maravillosos de Ricard Miralles, que solía acompañarlo al piano y una pequeña orquesta. Y sí, Serrat siempre fue desafinado y da igual. Entonces, pues me acompañó hasta bien entrada en mi edad adulta, hasta los 30, 30 y tantos años. Me acompañó la música de Serrat como si fuera la pista musical de mi vida. Entonces, tengo que decir que Serrat. Y tengo que decir que algunas de las canciones de Serrat, como la música que le pone a Miguel Hernández, Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. La música que le pone, en una época en que muchos musicalizaban mucha poesía, Paco Ibáñez lo hizo, Alberto Cortés lo hizo, era infumable, pero tiene alguna cosilla por allí. Nos acordábamos con un amigo mío del bachillerato, que está ahora también de visita aquí, nos acordábamos de cuando las serranillas del Marqués de Santillana fueron musicalizadas por Alberto Cortés, moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Aunque muchos lo hacían, nadie lo hacía como Serrat. Nadie lo hacía como Serrat. Las musicalizaciones de poetas y la composición en sí. Y además, Serrat también tenía una coherencia en todo nivel, ideológica y moral, que admiro muchísimo.